Buenos días, otro día que estamos ya aquí en Matmata. Hoy toca ir a ver las casas trogloditas. Nos hemos despertado en este hotel de la muerte. Muy curioso porque el tío nos puso el aire acondicionado, pero se llevó el mando. Y toda la noche con el aire puesto. El desayuno muy triste. Ya lo ves. Un montón de gente trabajando y estamos solos. Sabah khair, bonjour. Bonjour. We're going. Me, museum. Oui, Je vais au musée. oui. للمتحف. بتخف؟ المتحف. 5-10 minutes. المتحف. مكيف. Ok. تمشي المتحف. 10. نمسك المتحف. Regardez, c'est une caméra. Parlez français? تمشي المتحف. D'accord, parfait. Muy graciosa esta mujer, pero creo que iba a un sitio en un desvío. Ella me decía para allá, pero yo voy para el otro lado. Estoy yendo a ver, no sé si hay mucho aire, estoy yendo a ver las cuevas trogloditas de Matmata. Bueno, son unas cuevas, pero lo que hicieron hace 3000 años, ya empezaron a hacerlo, es excavar el terreno, o sea, como si yo estuviera aquí, bueno, supongo que en algunos sitios concretos, empiezan a excavar, hacen un agujero gigante y dentro de ese agujero empiezan a cavar las cuevas. O sea, excavan donde hay montículos, meten cuevas dentro. ¿Veis como esto? Parecen como los hormigueros, tal cual. Esto supongo que es para almacenar cosas, pero luego hay donde viven. ¿Ves? Y ese de ahí, bueno, ahora los veremos más adelante. Pero es increíble todo este paisaje. Es que mirar todas las curvaturas que hacen las montañas aquí alrededor. Es que es perfecto para hacer casas ahí dentro. La cosa está que creo que voy con el coche, pregunto en una casa si puedo entrar y ya. Lo que pasa es que hay un perro ahí y no me gustan nada los perros. Ya lo sabéis si los que habéis visto otros vídeos. Entonces voy a preguntar a estos a ver si puedo entrar a su casa. La cosa es que ha venido una niña, va a haber mucho ruido. Voy a ver si... Ah, me lo va a enseñar una niña. Debe estar la familia, los padres trabajando o qué sé yo. Oh, you living here? You here? You here? Hola. Sí, es una casa tal cual. Es una casa. Qué niña tan preciosa, por el amor de Dios. ¿C'est possible d'entrer ici? Où dormez pour la nuit? Vous dormez à notre... Oui, à côté, oui. Ah, à côté. Oui. Ah, il y a l'électricité là. Oui, oui. Ah, oui. bon. Ah, c'est pour travailler ou seulement pour les touristes? Les touristes, les passagers, les familles, les... Oui. Ah, bien. Oui. C'est Oui. possible d'entrer là? Oui, entrez, oui. Autre côté, vas-y. Comment t'appelles? Comment tu t'appelles? Oh, c'est Sahar. Sahar. Oui. Très joli, tu es très joli. Merci. Hostia, chaval. Que todo esto está escarbado en la roca. O sea, me estaba diciendo la chica, para los que no sepan mucho... Hostia, nene. Qué guapo, tío. Qué guapo. ¿A quelle année ça fait ça? Beaucoup d'années, peut-être 500, peut-être beaucoup. Parce qu'antique. Antique, on travaille au Ouais. Ça. Mais les constructions commençaient là et après il fait comme ça, comme ça. Oui. Wow. Oui. Avec les lanes, avec les... Beaucoup de personnes. Increíble, o sea, le estaba preguntando porque no es que esté excavado la roca y que entres, sino que toda esta parte, este agujeraco que veis aquí, o sea, se empezó a cavar desde arriba, tac, hasta hacerse todo este agujero. Lo que pasa que aquí hace bastantes años, no sé si 50 o no sé cuántos, luego lo pondré aquí abajo, creo que en el 50 hubo unas inundaciones y esto actuaba como unos pozos. Entonces llovió muchísimo, que aquí es poco usual, y todo, o sea, muchas de las que había tuvieron que ser desalojadas porque se llenaron de agua hasta arriba. O sea, como pozos. Impresionante. Bueno, ya veis las estancias, pues de una casa normal. Lo que me está comentando es eso, que como no hay electricidad, pues por la noche van a otro sitio, pero que aquí pasan todo el día. Lo único que van allí es a dormir cuando se va la luz hace unos años. Increíble, o sea, estoy súper sorprendido con esto. Aquí para cocinar, imagino. Qué pasada. Bueno, os voy enseñando las habitaciones.
es como fabrican el couscous. Bueno, una moledora. Se muele ahí, como lo hacían antes. Ponen el grano ahí y se muele. Y cada una de estas salas, que yo había dicho que eran estancias, pero no, cada una es una casa. O sea, le he preguntado si esto de su familia, y sí es de su familia una parte. Lo que pasa es que ella trabaja ahora aquí ayudando a los turistas y todo eso. O sea, enseñando la casa y este rollo. Pero que esto es de diferentes familias. Lo que me ha dicho que solo ahora hay 3 familias que están actualmente viviendo aquí. Y que ella pues cuida las otras casas. O sea, es que me parece flipante. O sea, ya al margen de que esto ahora mismo sea real, que esté realmente viviendo gente todo el día, ¿vale? Porque claro, se van aquí al lado porque ya hay electricidad y estas cosas, ¿no? No viven aquí todo el día. Pero, o sea, es increíble que esto... que sea esta construcción así. C'est le deuxième année de l'école, le deuxième? Oui, سنة ثانية. Oh, c'est pas mal, ¿eh? C'est bien. Esto entiendo que era una cocina pues como compartida por todas las familias, y ahora pues me ha dicho que me va a preparar un té. Increíble, estoy flipado con este sitio. Me gustaría a ver si puedo subir arriba y hacer unas tomas desde arriba. Vale, y como veis, lo que os comentaba de la lluvia, que llovió muchísimo y se embozó, esto imagino que es relativamente nuevo, ¿no? Antes también había salidas, como se ve allí, y las casas, si os fijáis, están un poco más altas. Pero ese año llovió tanto, que, o sea, no pudo drenar todo este agua. Y esto se inundó y muchas se vinieron abajo. Esta obviamente no, pero muchas sí que se destruyeron. Aquí comiendo pan bereber que me acaba de hacer, se llama taboué. ¿Taboué? ¿Se llama? Tabona, oui. Tabona. Tabona, Excuse-moi. Y un té de Rosa María y la miel de Rosa María. Está increíble, sabe como a limón. Es todo como un laberinto. Esto es súper fresco, también hay que decir que de hecho por eso lo hacen aquí, porque está súper fresco, fuera hace un calor increíble. Nada, voy a hacer una toma desde arriba. He desayunado aquí, que estaba riquísimo. Y por aquí se sube arriba. Tengo mucha curiosidad de verlo desde arriba, cómo es el terreno. O sea, es que a quién cojones se le ocurrió esto, ¿eh? Va a haber aire, no sé si se me escucha, pero dejo las tomas con musiquita. Estoy viniendo al museo que hay aquí. Os pongo aquí una imagen que me he equivocado y de un restaurante de al lado. Pero está muy abandonado. Pero bueno, es que todo está bastante abandonado aquí. O sea, ya nos ha dicho el tío del hotel que hace muchos años que hay apenas turismo español. Y buah, esto está súper destartalado. No lo sé. No sé si está abierto, si está cerrado. Voy a ver. Si no me cuelo un poco, ¿no? Voy a hacer un canal de Urbex, pero colándome en museos. Bueno, de hecho pone museo todo, pero está muy abandonado. Pero muy abandonado. No entiendo. ¿Qué hago? ¿Me meto por aquí? Túnel no sé qué. Hostia. Que me da mal rollo, yo soy muy cagado para esto, porque como me salga algún bicho, algún pajarillo o algo. No sé, no hay nada aquí. No entiendo. No entiendo qué está pasando ahora. ¿Qué es esto? Bonjour. Ça va, her? Esto está abandonadísimo. Hostia, qué decepción. Porque esto es... bueno, ya lo habéis visto en la toma esa general. Es como una especie de casa, de casar de esos, donde guardan el grano, y a la vez cuevas de estas trogloditas. Nada, voy a ver por ahí y si no me voy.
Nada, mi gozo en un pozo. Aquí no hay museo que valga. No entiendo, si hay opiniones de hace poco. Voy a pasar por ahí y me voy a meter en otra casa, a ver una más. Por cierto, como curiosidad, me ha contado que la niña estaba yendo al segundo año del cole. Aquí hacen árabe y francés, las asignaturas, y luego una asignatura de inglés también para aprenderlo. Hasta los, como nosotros, hasta los 18 y luego la universidad. Hay varias universidades por el país, Túnez está muy desarrollado, no tiene nada que ver con estos pueblitos. Le he pagado 10 dinares. El hombre del hotel me ha dicho que con 10 entre 2 ya estaba bien, que son unos 3 euros. Pero para mí no son nada 3 euros, he estado súper bien, me ha dado de desayunar, que ya en todos sitios te cobran prácticamente un 50 céntimos, 1 euro por un té, así que nada, no me ha supuesto nada. Le podía haber pagado más, pero también quería ver más y bueno, yo creo que eso es un precio justo. Me he parado aquí en otra casa que hay, no sé si habrá gente, voy a ver. Como veis, los que paro están justo al lado de la carretera. O sea, imagino que habrá partes que están más incomunicadas y que habrá algunos por ahí que puedas ir andando. Así que voy a ver aquí si hay alguien. Bonjour. Bonjour, ça va, chef? Ça va? C'est possible de visiter? Ouais, c'est bien? C'est bien avec la caméra? Oui. Pas de problème? Non, non. Ça va? Vous habitez ici? Oui. ¿Parle francés? Ya veis, es más o menos lo mismo todo. Bonjour. ¿C'est pour dormir? No. Oui. Ah, la salle à manger. Salle à manger, oui. Sala manger, el comedor. En este caso, esta cueva troglodita es solo de una familia, me ha dicho. O sea, lo que habéis visto al inicio, aquí me está enseñando, me ha dado un poco de romero. Bueno, es que es una pasada, ¿eh? Vale, que al final no dejan de ser cuevas, pero claro, mira dónde están excavadas. Es una locura. No se ve nada. Ah, es el dormitorio, esto es donde duermen ellos. Estos sí que duermen aquí de verdad, ¿eh? Y aquí es donde viven de verdad ellos ya, ¿eh? Con la tele y con todo. Bueno, pues ya veis lo que es. Y esta es la cocina que utilizan ahora en la actualidad. Ya veis, como una cocina normal, una vida sencilla. Y, hostia, qué curioso, vivir aquí. Pues ya lo veis, gente súper agradable, súper humilde, muy maja. Esta también hablaba un poquito de francés. Me ha contado que está la familia trabajando en la montaña, con las cabras, con ovejas y con olivas. Y ya ves, esta gente vive de eso. No es que vivan del turismo realmente, porque ya ves lo que les das. Ahora les he dado 1,50 €, 5 dirhams, que es lo que me ha dicho, porque he estado un momento. Pero no es que vivan del turismo, sino que viven de las ovejas, de la oliva y todo esto. Bueno, pues muy buena experiencia, la verdad. Muy curioso esto. Y bueno, el topicazo de siempre, ¿no? Que tener más o estar en Occidente no te hace ser más feliz. Esta gente vive con nada, cubren sus necesidades y punto. O sea, nosotros las necesidades que tenemos de caprichos, igual que yo ahora viajar y todo esto, estos son necesidades que se te han creado en la sociedad moderna. O sea, nadie tiene una necesidad de tirarse en parapente, o no sé, lo primero que me ha pasado por la cabeza. Pero claro, yo imagino que estos sitios, cuando empiezan a tener internet, empiezan a ver cosas pues por internet y dicen, hostia, yo quiero hacer esto, yo quiero lo otro, a lo mejor sí que me haría falta tener esto, a lo mejor sí que me hacía falta lo otro. Y ahí se rompe un poco la pureza, ¿no? Con la globalización de la información y todo esto, y se crean unas necesidades que probablemente en su vida ni lo habrían pensado, ¿no? Y ahí es cuando la gente empieza a irse de los pueblos y se terminan todas esas tradiciones. Pero al final, la felicidad es eso, es cubrir tus necesidades, que son las necesidades para vivir, y ya está. Todo lo demás es inventado. Nada, voy a buscar a María al hotel y nos vamos para el lago Salado, que creo que tenemos como 2 horas y pico.
Y esto es el día a día de Túnez. Está todo lleno de camiones que llevan ovejas, venta de ovejas, para arriba y para abajo, de cabras, para la lana, para el queso, para comerlo. Cosas, las chicas bereber, increíbles, son guapísimas, pero guapísimas, tienen unos ojos, una mirada muy penetrante. Y luego, este hotel donde estamos no lo hemos encontrado en internet, o sea, no se podía reservar por internet. Entonces, ahora veo que hay un autobús ahí muy grande y el comedor lleno, un autobús de estos organizados. Entonces entiendo que este tipo de hoteles no los puedes reservar a no ser que vengas aquí como nosotros, sino que por internet no hay nada porque es todo para compañías y todo eso. Bueno, nos vamos de mata-mata. ¿Qué comes, María? Es un pan de olivas y cebolla. A ver, gíralo. Buah, está bueno, ¿eh? Está muy rico bueno. y con fundamento. De una pastelería del Cartel Negro, que eso siempre es de calidad. Cartel negro es calidad siempre. Eso dice Joel. Bueno, estamos entrando ya a lo que es el oasis del Chott. Se llama un oasis, pero lógicamente no hay agua. Aquí hay unas pequeñas partes que cuando llueve durante el invierno, que las lluvias son mínimas, se llena un poco. Tiene de longitud 250 kilómetros, o sea, es una locura. Y la superficie son unos 5.000 kilómetros cuadrados, o sea, 10 veces mayor que la isla de Jerba o Gerba, como yo lo decía incorrectamente. Esto sirve también de puerta de entrada del desierto del Sáhara, porque el 40% de Túnez, de todo el país, es desierto del Sáhara. Entonces, la parte que estamos entrando, tardas como 30-40 minutos en atravesarlo, y es todo desierto. Ahora estáis viendo las imágenes, lo estoy grabando dentro del coche porque fuera hace mucho aire y no se me escuchará, pero es una locura. Acabamos de entrar y ahora vamos a ver las partes más típicas, que están más o menos en el medio de este oasis. Mirar cómo va cambiando el paisaje a medida que nos adentramos, ¿eh? Claro, esto hace millones de años estaba unido al mar Mediterráneo. Es una locura. Vale, hace un viento horrible, o sea, no puedo hablar fuera del coche. Vais a ver ahora, o lo estaréis viendo ahora mismo, un lago de sal de aquí, que es de color rosado. Muy parecido a los que vimos en el oasis de Sigua, en Egipto. Y luego unas barquitas varadas que hay aquí, que creo que son para el turismo también, o algunas sí que son reales, que hay por aquí, pero las trajeron hasta aquí para que las pudieras ver desde la carretera. Y nada más, o sea, se habla mucho de pues, los típicos espejismos de aquí del desierto, donde se junta el horizonte con el cielo y parece que haya montañas, y realmente si miras al horizonte sí que parece que haya sitios de agua también. O sea, lo clásico de los espejismos, pues aquí se puede ver bien. Y como veréis está todo blanco porque es una mezcla de sal y arena, del agua que se ha ido evaporando. Wow, muy chulo. Creo que vamos a ver otro que hay aquí al lado. Estuvimos en Sigua, como he dicho antes, en unos oasis, en la frontera con Libia. Ahora os lo dejaré aquí también en el oeste de Egipto. Vamos a ver el siguiente sitio, a ver qué hay. Y aquí en medio del lago pues hay toda una explotación para sacar la sal y comercializar, lógicamente. Sí, realmente es igual que lo de Egipto, ¿eh? Pero aquí no lo tienen montado para que te bañes, pero aquí te puedes bañar y flotas y es muy gracioso. Bueno, y una atracción más para turistas aquí, en medio de la nada, hay un autobús que yo me pensaba que estaría aquí al lado, pero no, resulta que está bastante lejos. Debemos estar a 40 grados más o menos. Se está muy bien con aire acondicionado, pero ya que he venido hasta aquí me voy a pegar la pateada, a hacer unas tomas al bus. No sé si se me escuchará abajo. Creo que no se me va a escuchar,
pero he empezado a caminar, me he visto muy aislado y he vuelto al coche y le he dicho a María que me acompañara. Me dice que soy un cagao. Vale, por si venís algún día, nosotros lo hemos hecho andando, hemos tardado 22 minutos ir y volver, con un calor de 40 grados, o sea, una locura. Solo pasarlo hemos visto que a la izquierda se podía bajar con el coche y puedes ir en coche. Hemos hecho el primo, pero bueno, a mí me gustan estas cosas. A María ha pasado un poco mal, que lo pasa mal con el calor, pero bueno, que lo sepáis, no seáis tontos como nosotros y vayáis andando, se puede ir en coche, pero la gracia es la experiencia esa de estar relativamente aislado hasta el autobús. Siguiente parada, oasis de Chevica o Chevica o algo así, ahora os lo pongo aquí abajo. Hemos estado hasta una hora más o menos del otro oasis seco. Este se supone que pasas por un cañón y bueno, es bastante accesible, hay unas pozas y eso para bañarse, y hemos visto que fuera hay como 5 o 6 jeeps de estos de turistas, de la gente que se aloja en el pueblo de aquí al lado, en Tuzine, Tozouine creo que se llama. Así que nada, vamos a andar unos 10 minutillos, nos bañamos y vemos qué tal. Ya se ve turístico porque acabamos de pagar el agua a 1 euro prácticamente la botella grande y en todos sitios a 1, así que eso parece que va a ser turístico. Por aquí pasa el agua, no sé si en algún momento del año, ahora está claro que no. Y por ahí vamos por el cañón. La primera paradita antes de entrar al cañón propiamente, esta pequeña poza en la que ya te puedes bañar con la cascada. Qué chulo el sitio, ¿eh? Lástima que le quitan encanto de estas tiendas. Pues la verdad, un poco decepcionante, ¿eh? Es esto lo que veis, sin más. Pensé que sería algo más, pero claro, en Barcelona y todo lo que tenemos ahí de ríos y montaña y tal, o sea, esto es nada, exactamente. Encima no ha costado nada llegar hasta aquí, no... Un poco fail, no le veo mucha gracia a lo que ponían por internet. No lo que esperábamos, pero al menos el agua está bien y te refrescas y te quitas el calorazo este que pega. Huele un poco raro, también te lo digo. Vámonos. Y de repente te desvías del desierto y Palmeral. En medio del desierto. Después de muchas horas de coche hoy, hemos llegado a Gafsa, una población en medio random, porque mañana también hay muchas horas de coche y quería adelantar un poquito hoy. Hemos hecho la misma de ayer, nos hemos presentado en el hotel, no hemos podido regatear, lo hemos intentado, pero al menos es mucho más barato de lo que costaba. Estamos en un hotel de 5 estrellas, piscina increíble, ya veis qué pedazo de piscina, la habitación gigante, luego os la enseño. Un hotel de 5 estrellas, vamos, y nos ha costado... Con la cena y todo, en internet estaba por 69 sin cena y creo que aquí hemos pagado unos 50 con la cena. Y la habitación sin más. Un baño aquí, un pedazo de baño ahí. Una habitación de hotel normal, como europeo. Y una pedazo de habitación. Encima nos han incluido la cena por 3 euros cada uno. Ya le hemos dicho que éramos vegetarianos, han hecho venir al chef para decirnos a ver lo que podíamos comer. Nada, muy bien, para ser Tunisia. Y ahí hay un concierto de no sé qué, que podemos ir luego a verlo. Buah, la comida súper bien, es un buffet. Estamos prácticamente solos, como veis.
un buffet, pero el chef nos ha hecho este plato aparte. Que hemos dicho que éramos vegetarianos. Muy bien, o sea, 3 euros cada uno. La cena, no sé, lo entiendo. De lujo.